Viernes 12 de febrero del 2021. Como cada viernes, nos consagramos al Sagrado Corazón de Jesús. Meditamos los misterios divinos del amor de Dios que nos ha salvado y nos ha redimido y que de su corazón traspasado nos ha dado la fuente de la bendición. Del libro del Génesis. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿Cómo es que les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: Podemos comer los frutos de los árboles del jardín. Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no coman de él ni lo toquen, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: No morirán. Bien sabe Dios que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que paseaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y le presentaron un sordo, que además apenas podía hablar, y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo suspiró y le dijo: Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra que escuchamos hoy nos continúa presentando en la primera lectura cómo todo iba bien en la historia de la salvación. Dios había creado todo bueno, pero hoy vemos la intervención del mal. La palabra empieza a presentarnos el problema del bien y del mal en el mundo. Lo digo en muchas predicaciones: como hay bien hay mal, como hay cielo e infierno, como hay blanco hay negro. Así también en la realidad de nuestra existencia hay bien y hay mal. Y se introduce ese mal en el mundo siempre con el mal. Un mal lleva a otro mal y cada vez otro mal mayor. Si nos detenemos en el pasaje de la primera lectura, escuchamos cómo la serpiente le dice a la mujer: ¿cómo es que Dios les ha prohibido comer de todos los árboles del jardín? Dice: les ha dicho Dios que no coman de ningún árbol. Y eso no era lo que había dicho Dios, solo de un árbol. Miremos cómo el mal empieza desde el principio. Ahí tiene la raíz del pecado. Y entonces la mujer le responde a la serpiente con claridad: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, solamente del fruto del árbol de la mitad nos ha prohibido Dios comer. Y entonces la serpiente
le dice a la mujer: no morirán. Dios sabe que cuando coman de él se les abrirán los ojos y serán como Dios en el conocimiento del bien y del mal, el problema del bien y del mal. Y entonces habla de un conocimiento allí. Y luego dice: la mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente, deseable, porque daba inteligencia, pero aquí no es la inteligencia de la sabiduría, es la inteligencia, es el conocimiento. Ya lo ha dicho anteriormente, el conocimiento. Entonces, ¿qué es conocer? Entonces es ya conocer la realidad que nosotros vemos. Entonces lo predicaba ayer en la Eucaristía, cómo nosotros nacemos con una pureza única y excepcional. Pero después, por allí de los 7 años, la mente va perdiendo esa pureza. Y no digamos a los 14, y no digamos a los 20, y no digamos a los 30, y ni a los 40, ni a los 50. Entonces, viejos, nos vamos haciendo viejos en años y en pecados. Y vamos perdiendo esa inocencia inicial, ese amor puro con el que mirábamos a Dios. Y ya todo lo vamos sometiendo a la duda, a la pregunta, y vamos poniendo en duda todo lo que nos ha enseñado la fe, que de niños lo creíamos con una mano puesta en los ojos. Podemos decir que lo creíamos ciegamente, pero ya después todo lo vamos cuestionando y ya la inocencia se va perdiendo y entonces van apareciendo las pasiones, va apareciendo toda la realidad de la carne, toda la realidad del pecado. Y viene entonces en la primera lectura a concluir diciéndonos cómo sintieron la presencia de Dios después de haber comido de aquel fruto y cómo quisieron ocultarse de Dios. El pecado siempre nos va a llevar a eso, querer ocultarnos de Dios, querer disimular el pecado, querer justificar el pecado. El texto del Evangelio nos presenta a Jesús que continúa su travesía y entonces le presentan un sordo que además medio podía hablar. Mire, cuando uno no escucha la palabra de Dios no puede hablar de nada. En la naturaleza ocurre eso de que el sordo medio puede hablar, medio puede emitir algún sonido, pero en lo espiritual ocurre que si yo no escucho la palabra de Dios no puedo hablar de nada. Y entonces nos dice el Evangelio cómo Jesús le abre los oídos, cómo Jesús le toca la lengua, y este hombre puede hablar. Solo la palabra de Jesús, solo la saliva de Jesús, así lo dice el Evangelio, con la saliva le tocó la lengua, hace que nosotros podamos hablar. Solo el que es la palabra nos permite hablar, nos ayuda a hablar, nos ayuda a abrir el oído y a soltar la traba de la lengua para que podamos declarar nuestra fe con seguridad, con certeza, con serenidad. Y dice que Jesús le pedía que no lo dijeran a nadie. Ya hemos dicho en otra ocasión que en San Marcos va llevando algo que se llama el secreto mesiánico, es decir, que se mantiene en secreto el Mesías, que no se revela sino hasta el final en la cruz. Que esta palabra nos ayude a reconocer la autoridad de Jesús para que nosotros seamos humanamente buenos y cristianamente santos y veamos su obra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San José, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío.